Hola, soy Horacio, bienvenidos a mi canal, un canal donde hay audiolibros, temas de ateísmo y a veces diferentes temas. Si te gusta lo que voy a leer a continuación, por favor, suscríbete, dale un like y bueno, decime qué te pareció el texto. A continuación, voy a leer un extracto del libro de Christopher Hitchens, Dios no existe, en el cual principalmente se va a leer el extracto de Carl Sagan, de El mundo y sus demonios. El mundo y sus demonios, Carl Sagan. Muchísima gente debe su parte de educación científica al elegante e ingenioso Carl Sagan, nacido en el 1934 y fallecido en 1996. Sus estudios en el campo de la astronomía y su especial claridad expositiva le llevaron desde lo más alto de Harvard y Cornell a una palestra más demótica, la de la televisión, el cine y la ficción, donde su novela, Contacto, le dio una gran popularidad. Tuvo en común con Bertrand Russell la capacidad de enlazar las supersticiones antiguas con las modernas. En El mundo y sus demonios demostró sin despeinarse que la religión se alimentaba de temores primitivos y contribuía a reforzarlos. En sus conferencias en la Universidad de Glasgow estableció una relación entre la fe ciega en dioses y el culto idiota de los ovnis y otros engaños postmodernos. Hay mundos poseídos por demonios, regiones de total oscuridad. Upanishad de Isa, la India, 600 años antes de Cristo. El temor de las cosas invisibles es la semilla natural de lo que cada uno llama para sí mismo religión. Thomas Hobbes, Leviatán, 1651. Los dioses velan por nosotros y guían nuestros destinos, enseñan muchas culturas humanas. Hay otras entidades, más malévolas, responsables de la existencia del mal. Las dos clases de seres, tanto si se consideran naturales como sobrenaturales, reales o imaginarios, sirven a las necesidades humanas. Aún en el caso de que sean totalmente imaginarios, la gente se siente mejor creyendo en ellos. Así, en una época en que las religiones tradicionales se han visto sometidas al fuego abrasador de la ciencia, ¿no es natural envolver a los antiguos dioses y demonios en un atuendo científico y llamarlos extraterrestres? La creencia en los demonios estaba muy extendida en el mundo antiguo. Se los consideraba seres más naturales que sobrenaturales. Hesíodo los menciona casualmente. Sócrates describía su inspiración filosófica como la obra de un demonio personal benigno. Su maestra, Diotima de Mantinea, le dice, en el Simposio de Platón, que todo lo que es genio, entre comillas, demonio, está entre lo divino y lo mortal. La divinidad no se pone en contacto con el hombre, continúa, sino que es a través de este género de seres por donde tiene lugar todo comercio y todo diálogo entre los dioses y los hombres, tanto durante la vigilia como durante el sueño. Platón, el discípulo más célebre de Sócrates, asignaba un gran papel a los demonios. Ninguna naturaleza humana investida con el poder supremo es capaz de ordenar los asuntos humanos y no rebosar de insolencia y error. No nombramos a los bueyes señores de los bueyes, ni a las cabras de las cabras, sino que nosotros mismos somos una raza superior y gobernamos sobre ellos. Del mismo modo, Dios, en su amor por la humanidad, puso encima de nosotros a los demonios, que son una raza superior, y ellos, con gran facilidad y placer para ellos, y no menos para nosotros, dándonos paz y reverencia, y orden, y justicia, que nunca flaquea, hicieron felices y unieron a las tribus de hombres. Platón negaba decididamente que los demonios fueran una fuente de mal, y representaba a Eros, el guardián de las pasiones sexuales, como un genio o un demonio, no un dios ni mortal ni inmortal, ni bueno ni malo. Pero todos los platonistas posteriores, incluyendo los neoplatonistas, que influyeron poderosamente en la filosofía cristiana, sostenían que había algunos demonios buenos y otros malos. El péndulo iba de un lado a otro. Aristóteles, el famoso discípulo de Platón,
consideró seriamente la idea de que los sueños estuvieran escritos por demonios. Plutarco y Porfirio proponían que los demonios, que llenaban el aire superior, venían de la luna. Los primeros padres de la Iglesia, a pesar de haberse empapado del neoplatonismo de la cultura en la que nadaban, deseaban separarse de los sistemas de creencia pagana, entre comillas. Enseñaban que toda la religión pagana consistía en la adoración de demonios y hombres, ambos mal interpretados como dioses. Cuando San Pablo se quejaba en Efesios, capítulo 6, versículo 14, de la maldad en las alturas, no se refería a la corrupción del gobierno, sino a los demonios que vivían allí. Decía: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Desde el principio se pretendió que los demonios eran mucho más que una mera metáfora poética del mal en el corazón de los hombres. A San Agustín le afligían los demonios. Cita el pensamiento pagano prevaleciente en su época: los dioses ocupan las regiones más altas, los hombres las más bajas, los demonios la del medio. Ellos poseen la inmortalidad del cuerpo, pero tienen pasiones de la mente en común con los hombres. En el libro octavo de la Ciudad de Dios, empezado en 413, Agustín asimila esta antigua tradición, sustituye a los dioses por Dios y demoniza a los demonios, arguyendo que son malignos sin excepción. No tienen virtudes que los rediman, son el manantial de todo el mal espiritual y material. Los llama animales etéreos, ansiosos de infligir males, completamente ajenos a la rectitud, henchidos de orgullo, pálidos de envidia, sutiles en el engaño. Pueden afirmar que llevan mensajes entre Dios y el hombre disfrazándose como ángeles del Señor, pero su actitud es una trampa para llevarnos a nuestra destrucción. Pueden asumir cualquier forma y saben muchas cosas. Demonio quiere decir conocimiento en griego, especialmente sobre el mundo material. Por inteligentes que sean, su caridad es deficiente. Atacan las mentes cautivas y burladas de los hombres, escribió Tertuliano. Moran en el aire, tienen a las estrellas por vecinas y comercian con las nubes. En el siglo XI, el influyente teólogo bizantino, filósofo y turbio político Miguel Psellos describía a los demonios con estas palabras: estos animales existen en nuestra propia vida, que está llena de pasiones, porque están presentes de manera abundante en ellas y su lugar de residencia es el de la materia, como lo es su rango y grado. Por esta razón están también sujetos a pasiones y encadenados a ellas. Un tal Ricalmus, abad de Chontal, alrededor de 1270, acuñó un tratado entero sobre demonios, lleno de experiencias de primera mano. Ve, aunque solo cuando cierra los ojos, incontables demonios malevolentes como motas de polvo que revolotean alrededor de su cabeza y la de los demás. A pesar de las olas sucesivas de puntos de vista racionalista, persa, judío, cristiano y musulmán, a pesar del fermento revolucionario social, político y filosófico, la existencia de gran parte del carácter e incluso el nombre de los demonios se mantuvo inalterable desde Hesiodo hasta las cruzadas. Los demonios, los poderes del aire, entre comillas, bajan de los cielos y mantienen ayuntamiento sexual ilícito con las mujeres. Agustín creía que las brujas eran fruto de esas uniones prohibidas. En la Edad Media, como en la Antigüedad clásica, casi todo el mundo creía esas historias. Se llamaba también a los demonios diablos o ángeles caídos. Los demoníacos seductores de las mujeres recibían el nombre de íncubos, los de los hombres súcubos. Hay algunos casos en que las monjas, con cierta perplejidad, declaraban un parecido asombroso entre el íncubo y el cura confesor, o el obispo. Y al despertar a la mañana siguiente, según contaba un cronista del siglo XV, se encontraban contaminadas como si hubieran yacido con varón. Hay relatos similares, pero no en conventos, sino en los harenes de la antigua China. Eran tantas las mujeres que denunciaban íncubos, según argumentaba el religioso presbítero Richard Baxter en su Certidumbre del mundo de los espíritus, 1691, que es impudicia negarlo.
Cuando los íncubos y súcubos se seducían, se percibían como un peso sobre el pecho del soñador. Mare, a pesar de su significado en latín, es la antigua palabra inglesa para designar al íncubo, y nightmare, mare, pesadilla, significaba originalmente el demonio que se sienta sobre el pecho de los que duermen y los atormenta con sueños. En la vida de San Antonio de Atanasio, escrita alrededor del 360, se describía que los demonios entraban y salían a voluntad de habitaciones cerradas. 1400 años después, en su obra De Daemonietate, el erudito franciscano Ludovico Sinistrari nos asegura que los demonios atraviesan las paredes. Prácticamente no se cuestionó la realidad externa de los demonios desde la antigüedad hasta finales de la época medieval. Maimónides negaba su existencia, pero una mayoría aplastante de los rabinos creían en Divux. Uno de los pocos casos que he podido encontrar en que incluso se llegan a insinuar que los demonios podrían ser internos, generados en nuestras mentes, es cuando se le preguntó a Abba Poemen, uno de los padres del desierto de la primera iglesia, ¿cómo luchan contra mí los demonios? ¿Los demonios luchan contra ti?, preguntó a su vez el padre Poemen. Son nuestras propias voluntades las que se convierten en demonios y nos atacan. Las actitudes medievales sobre íncubos y súcubos estaban influenciadas por el Comentario al sueño de Escipión, de Macrobio, escrito en el siglo XIV, del que se hicieron docenas de ediciones antes de la Ilustración europea. Macrobio describió los fantasmas que se veían en el momento entre la vigilia y el sopor. El soñador imagina a los fantasmas como depredadores. Macrobio tenía un sesgo escéptico que los lectores medievales tendían a ignorar. La obsesión con los demonios empezó a alcanzar un crescendo cuando en su famosa bula de 1484, el Papa Inocencio VIII declaró: «Ha llegado a nuestros oídos que miembros de ambos sexos no evitan la relación con ángeles malos, íncubos y súcubos, y que, mediante sus brujerías, conjuros y hechizos, sofocan, extinguen y echan a perder los alumbramientos de las mujeres», además de generar otras muchas calamidades, ¿no? Con esta bula, Inocencio inició la acusación, tortura y ejecución sistemática de incontables brujas de toda Europa. Eran culpables de lo que Agustín había descrito como una asociación criminal del mundo oculto. A pesar del imparcial miembros de ambos sexos del lenguaje de la bula, las perseguidas eran principalmente mujeres, jóvenes y adultas. Muchos protestantes ilustres del siglo posterior, a pesar de sus diferencias con la Iglesia Católica, adoptaron puntos de vista casi idénticos. Incluso humanistas como Desiderio Erasmo y Tomás Moro creían en brujas. Abandonar la brujería, decía John Wesley, el fundador del metodismo, es como abandonar la Biblia. William Blackstone, el célebre jurista, en sus comentarios sobre las leyes de Inglaterra de 1765, afirmaba: negar la posibilidad es más la existencia real de la brujería, y la hechicería equivale a contradecir llanamente el mundo revelado por Dios en varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Inocencio ensalzaba a nuestros queridos hijos Henry Kramer y James Sprenger, que, mediante cartas apostólicas, han sido delegados como inquisidores de esas depravaciones heréticas. Si las abominaciones y atrocidades en cuestión se mantienen sin castigo, las almas de las multitudes se enfrentan a la condena eterna. El Papa nombró a Kramer y a Sprenger para que escribieran un estudio completo utilizando toda la artillería académica de finales del siglo XV. Con citas exhaustivas de las escrituras y de eruditos antiguos y modernos, produjeron el Malleus Maleficarum, es decir, martillo de brujas, descrito con razón como uno de los documentos más aterradores de la historia humana. Tomás Addy, en Una vela en la oscuridad, lo calificó de doctrinas e invenciones infames, horribles mentiras e imposibilidades que servían para ocultar su crueldad sin parangón a los oídos del mundo. Lo que el Malleus venía a decir, prácticamente, era que si a una mujer la acusan de brujería, es que es bruja. La tortura es un medio infalible para demostrar la validez de la acusación. El acusado no tiene derechos, no tiene oportunidad de enfrentarse a los acusadores. Se presta poca atención a la posibilidad de que las acusaciones puedan hacerse con propósitos impíos.
celos, por ejemplo, o venganza, o la avaricia de los inquisidores, que rutinariamente confiscaban las propiedades de los acusados para su propio uso y disfrute. Su manual técnico para torturadores también incluye métodos de castigo diseñados para liberar los demonios del cuerpo de la víctima antes de que el proceso la mate. Con el Maleus en mano, con la garantía del aliento del Papa, empezaron a surgir inquisidores por toda Europa. Rápidamente se convirtió en un provechoso fraude. Todos los costes de la investigación, juicio y ejecución recaían sobre los acusados o sus familias. Hasta las dietas de los detectives privados contratados para espiar a la bruja potencial, el vino para los centinelas, los banquetes para los jueces, los gastos de viaje de un mensajero enviado a buscar a un torturador más experimentado a otra ciudad, y los haces de leña, el alquitrán y la cuerda del verdugo. Además, cada miembro del tribunal tenía una gratificación por bruja quemada. El resto de las propiedades de la bruja condenada, si las había, se dividían entre la Iglesia y el Estado. A medida que se institucionalizaban estos asesinatos y robos masivos y se sancionaban legal y moralmente, iba surgiendo una inmensa burocracia para servirla, y la atención se fue ampliando desde las brujas y viejas pobres hasta la clase media y acaudalada de ambos sexos. Cuantas más confesiones de brujería se conseguían bajo tortura, más difícil era sostener que todo el asunto era pura fantasía. Como a cada bruja se la obligaba a implicar a algunas más, los números crecían exponencialmente. Constituían pruebas temibles de que el diablo sigue vivo, como se dijo más tarde en América, en los juicios de brujas de Salem. En una era de credulidad, se aceptaba tranquilamente el testimonio más fantástico, que decenas de miles de brujas se habían reunido para celebrar un aquelarre en las plazas públicas de Francia, y que el cielo se había oscurecido cuando 12.000 de ellas se echaron a volar hacia Terranova. En la Biblia se aconsejaba: no dejarás que viva una bruja. Se quemaron legiones de mujeres en la hoguera, y se aplicaban las torturas más horrendas a toda acusada, joven o vieja, una vez los curas habían bendecido los instrumentos de tortura. Inocencio murió en 1492, tras varios intentos fallidos de mantenerlo con vida mediante transfusiones, que provocaron la muerte de 3 jóvenes, y amamantándose del pecho de una madre lactante. Le lloraron sus amantes y sus hijos. En Gran Bretaña se contrató a buscadores de brujas, también llamados punzadores, que recibían una buena gratificación por cada chica o mujer que entregaban para su ejecución. No tenían ningún aliciente para ser cautos en sus acusaciones. Solían buscar marcas del diablo, cicatrices, manchas de nacimiento o lunares, que al pincharlas con una aguja no producían dolor ni sangraban. Una simple inclinación de la mano solía producir la impresión de que la aguja penetraba profundamente en la carne de la bruja. Cuando no había marcas visibles, bastaba con las marcas invisibles. En las galeras, un punzador de mediados del siglo XVII confesó que había causado la muerte de más de 220 mujeres en Inglaterra y Escocia por el beneficio de 20 chelines la pieza. En los juicios de brujas no se admitían pruebas atenuantes o testigos de la defensa. En todo caso, era casi imposible para las brujas acusadas presentar buenas coartadas. Las normas de las pruebas tenían un carácter especial. Por ejemplo, en más de un caso el marido atestiguó que su esposa estaba durmiendo en sus brazos en el preciso instante en que la acusaban de estar retozando con el diablo en un aquelarre de brujas. Pero el arzobispo, pacientemente, explicó que un demonio había ocupado el lugar de la esposa. Los maridos no debían pensar que sus poderes de percepción podían exceder los poderes de engaño de Satanás. Las mujeres jóvenes y bellas eran enviadas forzosamente a la hoguera. Los elementos eróticos y misóginos eran fuertes, como puede esperarse de una sociedad reprimida sexualmente, dominada por varones, con inquisidores procedentes de las clases de los curas, nominalmente célibes. En los juicios se prestaba atención minuciosa a la calidad y cantidad de los orgasmos en las supuestas copulaciones de las acusadas con demonios o el diablo, aunque Agustín estaba seguro de que no podemos llamar fornicador al diablo, y a la naturaleza del miembro del diablo, frío, según todos los informes. Las marcas del diablo se encontraban generalmente en los pechos o partes íntimas, según el libro de 1700 de Ludovico Sinistrari. Como resultado, los inquisidores, exclusivamente varones, afeitaban el vello púbico de las acusadas y les inspeccionaban cuidadosamente los genitales. En la inmolación de la joven Juana de Arco a los 20 años,
Tras habérsele incendiado el vestido, el verdugo de Rouen apagó las llamas para que los espectadores pudieran ver todos los secretos que puede o debe haber en una mujer. La crónica de los que fueron consumidos por el fuego solo en la ciudad alemana de Wurzburgo en el año 1598 revela la estadística y nos da una pequeña muestra de la realidad humana. Dice: el administrador del Senado, llamado Goering, la anciana señora Kanzler, la rolliza esposa del sastre, la cocinera del señor Manderdorf, una extranjera, una mujer extraña, Baunach, un senador, el ciudadano más gordo de Wurzburgo, el antiguo herrero de la corte, una vieja, una niña pequeña de 9 o 10 años, su hermana pequeña, la madre de las 2 niñas pequeñas antes mencionadas, la hija de Liebler, la hija de Goebel, la chica más guapa de Wurzburgo, un estudiante que sabía muchos idiomas, 2 niños de la iglesia, de 12 años de edad cada uno, la hija pequeña de Stepper, la mujer que vigilaba la puerta del puente, una anciana, el hijo pequeño del alguacil del ayuntamiento, la esposa de Gnertz, el carnicero, la hija pequeña del doctor Schulz, una chica ciega, Schwartz, canónigo de Hatch, y así sigue, y sigue, y sigue. Algunos recibieron una atención humana especial. La hija pequeña de Valkenberg fue ejecutada y quemada en la intimidad. En un solo año hubo 28 inmolaciones públicas, con 4 a 6 víctimas de promedio en cada una de ellas, en esta pequeña ciudad. Era un microcosmos de lo que ocurría en toda Europa. Nadie sabe cuántos fueron ejecutados en total. Quizás cientos de miles, quizás millones. Los responsables de la persecución, tortura, juicio, quema y justificación actuaban desinteresadamente. Solo había que preguntárselo. No se podían equivocar. Las confesiones de brujería no podían basarse en alucinaciones, por ejemplo, o en intentos desesperados de satisfacer a los inquisidores y detener la tortura. En este caso, explicaba el juez de brujas Pierre de Lancre en su libro de 1612, llamado Descripción de la inconstancia de los ángeles malos, la Iglesia Católica estaría cometiendo un gran crimen por quemar brujas. En consecuencia, los que plantean estas posibilidades atacan a la Iglesia y cometen ipso facto un pecado mortal. Se castigaba a los críticos de las quemas de brujas y en algunos casos también ellos morían en la hoguera. Los inquisidores y torturadores realizaban el trabajo de Dios. Estaban salvando almas, aniquilando a los demonios. Desde luego, la brujería no era la única ofensa merecedora de tortura y quema en la hoguera. La herejía era un delito más grave todavía y tanto católicos como protestantes la castigaban sin piedad. En el siglo XVI, el erudito William Tyndale cometió la temeridad de pensar en traducir el Nuevo Testamento al inglés. Pero si la gente podía leer la Biblia en su propio idioma en lugar de hacerlo en latín, se podría formar sus propios puntos de vista religiosos independientes. Podrían pensar en establecer una línea privada, con Dios, sin intermediarios. Era un desafío para la seguridad del trabajo de los curas católicos romanos. Cuando Tyndale intentó publicar su traducción, le acosaron y persiguieron por toda Europa. Finalmente le detuvieron, le pasaron a garrote y después, por añadidura, lo quemaron en la hoguera. A continuación, un grupo de pelotones armados fue casa por casa en busca de ejemplares de su Nuevo Testamento, que un siglo después sirvió de base de la exquisita traducción inglesa del rey Jacobo. Eran cristianos que defendían piadosamente el cristianismo, impidiendo que otros cristianos conocieran las palabras de Cristo. Con esta disposición mental, este clima de convencimiento absoluto de que la recompensa del conocimiento era la tortura y la muerte, era difícil ayudar a los acusados de brujería. La quema de brujas es una característica de la civilización occidental que, con alguna excepción política ocasional, declinó a partir del siglo XVI. En la última ejecución judicial de brujas en Inglaterra, se colgó a una mujer y a su hija de 9 años. Su crimen fue provocar una tormenta por haberse quitado las medias. En nuestra época es normal encontrar brujas y diablos en los cuentos infantiles. La Iglesia Católica y otras iglesias siguen practicando exorcismos de demonios y los defensores de algún culto todavía denuncian como brujería las prácticas rituales de otro. Todavía usamos la palabra pandemonium, literalmente, todos los demonios. Todavía se califica de demoníaca a una persona enloquecida o violenta. Hasta el siglo XVIII no dejó de considerarse la enfermedad mental en general como adscrita a causas sobrenaturales. Incluso el insomnio era considerado un castigo infligido por demonios.
Más de la mitad de los norteamericanos declaran en las encuestas que creen en la existencia del diablo. Y el 10% dicen haberse comunicado con él, como Martín Lutero afirmaba que hacía con regularidad. En un manual de guerra espiritual titulado Prepárate para la guerra, Rebecca Brown nos informa de que el aborto y el sexo fuera del matrimonio casi siempre resultarán en infestación demoníaca, que el carácter de la meditación, el yoga y las artes marciales pretenden seducir a cristianos confiados para que adoren a los demonios, y que la música rock no surgió porque sí, sino que era un plan cuidadosamente elaborado por el propio Satanás. A veces, tus seres queridos están cegados y dominados por tendencias diabólicas. La demonología todavía sigue formando parte de muchas creencias serias. ¿Y qué hacen los demonios? En el Maleus, Kramer y Sprenger revelan que los diablos se dedican a interferir en el proceso de copulación y concepción normal, a obtener semen humano y transferirlo ellos mismos. La inseminación artificial demoníaca en la Edad Media se encuentra ya en Santo Tomás de Aquino, que nos dice de la Trinidad que los demonios pueden transferir el semen que han recogido para inyectarlo en los cuerpos de otros. Su contemporáneo, San Buenaventura, lo expresa con mayor detalle. Los súcubos se someten a los machos y reciben su semen con astuta habilidad. Los demonios conservan su potencia y después, con el permiso de Dios, se convierten en íncubos y lo vierten en los depositarios femeninos. Los productos de esas uniones con mediación del demonio también reciben la visita de los demonios. Se forja un vínculo sexual multigeneracional entre especies. Y recordemos que se sabe perfectamente que esas criaturas vuelan, ciertamente, viven en las alturas. En esas historias no hay nave espacial, pero se hallan presentes la mayoría de los elementos centrales de los relatos de abducción por extraterrestres, incluyendo la existencia de seres no humanos con una obsesión sexual que viven en el cielo. Atraviesan las paredes, se comunican telepáticamente y practican experimentos de cría en la especie humana. A no ser que creamos que los demonios existen de verdad, ¿cómo podemos entender que todo el mundo occidental, incluyendo a los que se consideran más sabios entre ellos, abrace un sistema de creencias tan extraño que cada generación lo vea reforzado por su experiencia personal y sea enseñado por la Iglesia y el Estado? ¿Hay alguna alternativa real aparte de una ilusión compartida basada en las conexiones del cerebro y la química comunes? Segunda extracción. La hipótesis de Dios. Carl Sagan. Se supone que las conferencias Gifford abordan el tema de la teología natural. Hace tiempo que por teología natural se entiende el conocimiento teológico que se puede adquirir solo mediante la razón, la experiencia y el experimento. No a través de la revelación ni la experiencia mística, sino únicamente de la razón. Y esta es, en la larga duración histórica de la especie humana, una visión razonablemente nueva. Por ejemplo, podríamos fijarnos en la frase escrita por Leonardo da Vinci en su cuaderno que dice: quien en una discusión aduce autoridad no utiliza el intelecto, sino más bien la memoria. Era una afirmación extremadamente heterodoxa a principios del siglo XVI, cuando la mayor parte del conocimiento derivaba de la autoridad. El propio Leonardo tuvo muchos encontronazos de este tipo. Durante un viaje a los Apeninos, descubrió en la cima de una montaña los restos fosilizados de moluscos que normalmente vivían en el fondo del mar. ¿Cómo llegaron allá arriba? La sabiduría teológica convencional decía que el diluvio universal de Noé había inundado las cimas de las montañas y arrastrado hasta allí las almejas y las ostras. Leonardo, recordando que la Biblia dice que el diluvio duró solo 40 días, intentó calcular si era tiempo suficiente para transportar los moluscos monte arriba, aunque las cimas de las montañas quedaran inundadas. ¿Durante qué fase del ciclo vital del molusco había sido depositado? Y así sucesivamente. Llegó a la conclusión de que no podía ser, y propuso una alternativa bastante osada, a saber, que en el transcurso de un largo espacio de tiempo geológico, las cimas de las montañas habían ascendido del fondo de los océanos. Aquello planteaba todo tipo de dificultades teológicas, pero era la respuesta correcta.
como creo que es justo decir que ha quedado definitivamente demostrado en nuestra época actual. Si vamos a hablar de la idea de Dios y limitarnos a argumentos racionales, probablemente sea útil saber a qué nos referimos al decir Dios. No es tarea fácil. Los romanos llamaban ateos a los cristianos. Sí, los romanos llamaban ateos a los cristianos. ¿Por qué? Bien, los cristianos tenían una especie de Dios, pero no era un Dios real. No creían en la divinidad de los emperadores glorificados o de los dioses del Olimpo. Tenían un tipo de Dios peculiar, diferente. Por tanto, lo fácil era llamar ateos a los que creían en un Dios diferente. Y esta tendencia general a considerar ateo al que no cree exactamente lo mismo que yo prevalece en nuestro tiempo. Hay toda una constelación de características en las que pensamos generalmente en Occidente, o más bien en la tradición judeo-cristiano-islámica, cuando pensamos en Dios. Las diferencias fundamentales entre el judaísmo, el cristianismo y el islam son triviales comparadas con las similitudes. Pensamos en un ser omnipotente, omnisciente, compasivo, que creó el universo, que responde a las plegarias, que interviene en los asuntos humanos, etc. Pero supongamos que hubiera pruebas concluyentes de la existencia de un ser que tuviera algunas, pero no todas de estas propiedades. Supongamos que de algún modo se demostrase que hubo un ser que creó el universo, pero que es indiferente a las plegarias. O peor, un Dios que se desentiende totalmente de la existencia humana. Es un Dios muy parecido al de Aristóteles. ¿Sería Dios o no? Supongamos que fuera alguien omnipotente, es decir, que todo lo puede, pero no omnisciente, es decir, que no puede saberlo todo, o viceversa. Supongamos que este Dios entendiera las consecuencias de sus acciones, pero que fuera incapaz de influir en toda una serie de cosas, por lo que estaría condenado a un universo en el que sus fines últimos no podrían cumplirse. Casi nunca se piensa o se habla de este tipo de dioses alternativos. A priori no hay razón alguna por la que no puedan ser tan probables como los dioses más convencionales. Y el tema se vuelve más confuso todavía porque teólogos destacados como Paul Tillich, por ejemplo, que pronunció las conferencias Gifford hace muchos años, negó explícitamente la existencia de Dios, al menos como potencia sobrenatural. Bueno, si un teólogo valorado, y sin duda no es el único, niega que Dios sea un ser sobrenatural, a mí el asunto se me antoja más bien confuso. Una ingenua visión occidental de Dios es la de un hombre inmenso, de piel clara, con una larga barba blanca, que se sienta en un gran trono y lleva la cuenta hasta de cada gorrión muerto. Comparemos esta visión con una bastante diferente de Dios, propuesta por Baruch Spinoza y Albert Einstein, una segunda clase de Dios al que ellos consideraban Dios. Einstein interpretaba constantemente el mundo en función de lo que Dios haría o dejaría de hacer, pero por Dios entendía algo no muy diferente a la suma total de las leyes físicas del universo, es decir, la gravitación, más la mecánica cuántica, más las magníficas teorías del campo unificado, más unas cuantas cosas más, para Einstein, equivalían a Dios. Y lo que querían decir con todo eso es que había una serie de principios físicos extraordinariamente poderosos que parecían explicar mucho sobre un universo que de otro modo era inexplicable. Leyes de la naturaleza, como he dicho antes, que se aplican no solo en el ámbito local, no solo en Glasgow, sino más lejos, en Edimburgo, Moscú, Pekín, Marte, Alfa Centauri, en el centro de la Vía Láctea y en los cuásares más distantes conocidos. Que las mismas leyes de la física puedan aplicarse en todas partes es muy remarcable. Sin duda, eso representa un poder mayor que ningún otro. Supone una regularidad inesperada en el universo. No había necesidad de que fuera así. Podía haber ocurrido que cada provincia del cosmos tuviera sus propias leyes de la naturaleza. No era evidente desde el principio que las mismas leyes tuvieran que regir en todas partes. Sería totalmente insensato negar la existencia de leyes de la naturaleza. Y, si es de esto de lo que hablamos cuando decimos Dios, no hay posibilidad alguna de ser ateo. O al menos alguien que profesase el ateísmo tendría que dar un argumento consistente de por qué las leyes de la naturaleza son inaplicables. Y creo que se verían apuros para lograrlo. Así pues, según esta segunda definición de Dios, todos creemos en Dios. La primera definición es mucho más dudosa, y hay una amplia gama de otros tipos de dioses. Y en todo caso debemos preguntarnos, ¿de qué tipo de Dios hablamos? ¿Y qué prueba hay
de que este Dios existe. Sin duda, si nos ceñimos a la teología natural, no basta con decir, creo en este tipo de Dios porque es lo que me dijeron cuando era joven. Porque a otros les hablaron de otras religiones bastante diferentes que contradicen las de mis padres. Por tanto, no todos podemos tener razón. Y en realidad, lo más seguro, todos podemos estar equivocados. No cabe duda de que muchas religiones diferentes son contradictorias entre sí. No es que no sean perfectos simulacros una de otra, sino que se contradicen escandalosamente. Pondré un ejemplo sencillo, aunque hay muchos. En la tradición judeo-cristiana e islámica, la edad del mundo es un número finito de años. Contando las generaciones del Antiguo Testamento, se llega a la conclusión de que el mundo tiene mucho menos de 10.000 años. En el siglo XVII, el arzobispo de Armagh, James Ussher, hizo el esfuerzo valiente, pero fundamentalmente defectuoso, de contarlos con exactitud. Llegó a la fecha específica en que Dios creó el mundo. Fue el 25 de octubre de 4004 a.C., un domingo. Pensemos otra vez en todas las posibilidades. Mundos sin dioses, dioses sin mundos, dioses creados por dioses preexistentes, dioses que siempre han estado aquí, dioses que nunca mueren, dioses que mueren más de una vez, diferentes grados de intervención divina en los asuntos humanos, ningún profeta, uno o muchos, ningún Dios, uno o muchos. Y cuestiones relacionadas con los sacramentos, la mutilación religiosa y la escarificación, el bautismo, las órdenes monásticas, las expectativas ascéticas, la presencia o ausencia de vida después de la muerte, días para comer pescado, días para no comer en absoluto, cuántas vidas después de la vida tenemos por delante, justicia en este mundo, en el próximo, o en ninguno en absoluto, reencarnación, sacrificio humano, prostitución en el templo, yihads, y así sucesivamente. Hay una inmensa variedad de cosas en las que la gente cree. Las diferentes religiones creen diferentes cosas. Cada opción religiosa es una caja de sorpresas, y está claro que hay más combinaciones y alternativas que religiones, aunque en la actualidad haya algo así como unos cuantos miles de religiones en el planeta. En la historia del mundo probablemente ha habido muchas decenas, quizás centenares de miles, si pensamos en nuestros antepasados, cazadores-recolectores, cuando la comunidad humana corriente era de unas 100 personas, o así. En aquel tiempo había tantas religiones como grupo de cazadores-recolectores, aunque las diferencias entre ellas probablemente no eran grandes. Pero nadie lo sabe, porque por desgracia no tenemos prácticamente conocimiento de lo que han creído nuestros antepasados durante la mayor parte de la existencia del hombre en este planeta, porque la tradición oral no es de fiar, y la escritura no se había inventado. Así pues, considerando esta serie de alternativas, algo que se me ocurre y que me asombra es que cuando alguien tiene una experiencia de conversión religiosa, casi siempre es a la religión o a una de las religiones en las que se cree principalmente en su comunidad. Sin embargo, hay tantas posibilidades. Por ejemplo, es muy raro en Occidente que alguien tenga una experiencia de conversión a una religión en la que la principal deidad tenga cabeza de elefante, de color azul. Es bastante raro. Pero en la India hay un dios azul con cabeza de elefante que tiene muchos devotos, y no es tan raro ver pinturas de este dios. ¿Cómo es que la aparición de dioses elefantes está limitada a la India o a sitios donde hay una fuerte tradición hindú? ¿Cómo es que las apariciones de la Virgen María son comunes en Occidente, pero raramente se producen en lugares de Oriente en los que no hay una importante tradición cristiana? ¿Por qué los detalles de las creencias religiosas no cruzan barreras culturales? Es difícil de explicar, a no ser que los detalles estén totalmente determinados por la cultura local y no tengan nada que ver con algo externamente válido. Dicho de otro modo, cualquier predisposición a la creencia religiosa puede verse poderosamente influenciada por la cultura indígena, viva uno donde viva. Especialmente si los niños están expuestos desde muy pequeños a una serie concreta de doctrinas, de música, de arte y rituales, es algo tan natural para ellos como respirar, motivo por el cual las religiones hacen tantos esfuerzos para atraer a los más jóvenes. O contemplemos otra posibilidad. Supongamos que surge un nuevo profeta que declara haber recibido una revelación de Dios que infringe las revelaciones de todas las religiones previas.
¿Cómo va a decidir la persona media, alguien que no ha tenido la fortuna de recibir personalmente la revelación, si esa nueva revelación es válida o no? La única manera fiable es a través de la teología natural. Uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la prueba? Y no es suficiente decir, bueno, hay una persona extremadamente carismática que dice que ha tenido una experiencia de conversión. Eso no basta. Hay muchas personas carismáticas que tienen todo tipo de experiencias de conversión excluyentes entre sí. No todas pueden ser ciertas. Algunas tienen que ser erróneas. Muchas de ellas tienen que ser erróneas. Incluso es muy posible que lo sean todas. No podemos depender totalmente de lo que dice la gente. Tenemos que mirar cuáles son las pruebas. Quiero pasar ahora al tema de las supuestas pruebas de la existencia de Dios. Me centraré sobre todo en Occidente, pero para mostrar un espíritu ecuménico, empezaremos con algunas pruebas hindúes, que en muchos aspectos son tan sofisticadas y desde luego más antiguas que las occidentales. Udayana, un lógico del siglo XI, tenía un conjunto de 7 pruebas de la existencia de Dios. No las voy a comentar a todas, solo intentaré transmitir su sentido. Por cierto, el tipo de Dios del que habla Udayana no es exactamente el mismo, como podemos imaginar, que el Dios judeo-cristiano-islámico. Su Dios lo sabe todo y es imperecedero, pero no necesariamente omnipotente ni compasivo. En primer lugar, Udayana razona que todas las cosas deben tener una causa. Todas las cosas deben tener una causa. El mundo está lleno de cosas. Algo tiene que haberlas creado. Este argumento es muy similar al occidental, que plantearemos enseguida. En segundo lugar, una teoría no oída en Occidente es la de las combinaciones atómicas. Es bastante sofisticada. Dice que al principio de la creación, los átomos tuvieron que unirse unos a otros para construir cosas mayores y que esa unión de átomos siempre requiere la intervención de un agente consciente. Bien, ahora sabemos que eso es falso. O sabemos al menos que hay leyes de interacción atómica que determinan cómo se unen los átomos. Es una disciplina llamada química. Se podría decir que se debe a la intervención de una deidad, pero desde luego no requiere la intervención directa de una deidad. Lo único que tiene que hacer la deidad es determinar las leyes de la química y retirarse. En tercer lugar, está el argumento de la suspensión del mundo. El mundo no está cayendo como se ve a simple vista. No estamos volando a toda velocidad por el espacio aparentemente y por tanto algo sostiene el planeta y ese algo es Dios. Bueno, se trata de una visión bastante natural de las cosas. Está relacionada con la idea de que estamos quietos y en el centro del universo, un error que han cometido todos los pueblos de todo el mundo. En realidad sí estamos cayendo y a una velocidad increíblemente alta en órbita alrededor del Sol. Cada año recorremos 2pi veces el radio de la órbita de la Tierra. Si lo calculamos, veremos que es extremadamente rápido. La cuarta es una teoría basada en la existencia de las aptitudes humanas. Y está muy cerca del argumento de von Daniken de que si alguien no nos enseñase a hacer las cosas, no sabríamos cómo hacerlas. Creo que hay muchos argumentos contra esto, ¿no? Después está la existencia de un conocimiento fidedigno al margen del conocimiento humano. ¿Cómo sabríamos cosas que están, por ejemplo, en los Vedas, los libros sagrados hindúes, si no las hubiera escrito Dios? La idea de que los humanos fueran capaces de escribir los Vedas era difícil de aceptar para Udayana. Bien, ya tenemos una idea de sus argumentos, que nos demuestran que hay un deseo humano dominante de dar una explicación racional a la existencia de Dios o dioses, y también que el razonamiento en que se basan no siempre es acertado. Pasamos ahora a algunos de los argumentos occidentales, que es muy posible que sean archisabidos por todos, en cuyo caso pido disculpas. En primer lugar, tenemos el argumento cosmológico, que no es muy diferente del que acabamos de oír. El argumento cosmológico en Occidente se relaciona esencialmente con la causalidad. Estamos rodeados de cosas. Todas estas cosas fueron causadas por otra cosa. Y así, al cabo de un rato, nos encontramos remontándonos a tiempos y a causas remotas. Como no podemos seguir así siempre, con una regresión infinita de causas, como argumentaban Aristóteles y después Tomás de Aquino, tenemos que llegar, por tanto, a una primera causa, sin causa. Algo que lo empezó todo y que no fue causado. Es decir, que siempre estuvo ahí. Y este algo se define como Dios. Aquí hay dos hipótesis en conflicto, dos hipótesis alternativas. Una es que el universo siempre estuvo ahí y la otra es que Dios siempre estuvo ahí. ¿Por qué se hace inmediatamente obvio que una de ellas es más probable que la otra?
O dicho de otro modo, si decimos que Dios hizo el universo, es razonable preguntar, ¿y quién hizo a Dios? Prácticamente todos los niños formulan esta pregunta y normalmente los padres los hacen callar y les dicen que no pregunten cosas embarazosas. Pero, ¿por qué decir que Dios hizo el universo y no preocuparse por saber de dónde vino Dios? Es más satisfactorio que decir que el universo siempre estuvo ahí. En la astrofísica moderna hay dos puntos de vista enfrentados. En primer lugar, y no tengo ninguna duda y creo que coincido en eso con casi todos los astrofísicos, está la prueba de que la expansión del universo, la recesión mutua de las galaxias y de lo que se llama radiación de fondo cósmica, cuyo espectro es el de un cuerpo negro a una temperatura de 3 grados, todo ello sugiere que hace algo así como 13.000 o 15.000 millones de años, toda la materia del universo estaba comprimida en un volumen extremadamente pequeño, que algo que probablemente pueda llamarse una explosión ocurrió en aquel tiempo, y que la expansión subsiguiente del universo y la condensación de la materia dio lugar a galaxias, estrellas, planetas, seres vivos y todo el resto de detalles del universo que vemos a nuestro alrededor. Ahora bien, ¿qué pasó antes? Hay dos opiniones. Una es, no debe hacerse esta pregunta, que es casi como decir que lo hizo Dios, y la otra es que vivimos en un universo oscilante en el que hay un número infinito de expansiones y contracciones. En 1998, dos equipos internacionales de astrónomos informaron independientemente de un indicio inesperado de que la expansión del universo se está acelerando. Estos descubrimientos sugieren que el universo no está oscilando, sino que se está expandiendo. Estamos aproximadamente a 15.000 millones de años de la última expansión, y digamos que dentro de unos 80.000 millones de años la expansión terminará y será reemplazada por una compresión. Y toda la materia se reducirá a un volumen muy pequeño y después se volverá a expandir, sin que, en el proceso de expansión, se filtre información por los vértices. La primera de estas opiniones casualmente resulta próxima a la cosmovisión judeo-cristiana islámica, y la segunda a las creencias hindúes más usuales. Y así, si uno quiere, puede pensar que los distintos contenidos de estas dos opiniones religiosas principales libran su batalla en el campo de la astronomía de satélites contemporánea. Porque ahí es donde probablemente se decidirá la respuesta a estas preguntas. ¿Hay suficiente materia en el universo para impedir que la expansión continúe para siempre, de modo que la gravitación detenga la expansión y fuerce una contracción? ¿O no hay la suficiente como para detener la expansión y por tanto el universo se seguirá expandiendo para siempre? Se trata de una cuestión experimental y es muy probable que tengamos una respuesta en nuestro periodo de vida. Subrayo que esto se aleja de la aproximación teológica habitual, donde nunca puede hacerse un experimento para dilucidar un tema en discusión. Aquí hay uno, pero no debemos emitir aún juicios. Lo único que tenemos que hacer es mantener cierta tolerancia hacia la ambigüedad hasta que tengamos más datos, lo que puede ocurrir en una década o menos. Es posible que el telescopio espacial Hubble, que está previsto lanzar el próximo verano, proporcione la respuesta a esta pregunta. No está garantizado, pero es posible. Los telescopios con base en la Tierra proporcionaron la respuesta en 1998. Acerca de la cuestión de quién es más antiguo, Dios o el universo, nos hallamos en realidad ante una matriz de 3×3. Dios puede haber existido siempre, pero no existirá para siempre. Es decir, Dios podría no tener un principio, pero sí podría tener un final. Dios podría tener un principio, pero no un final. Dios podría no tener ni principio ni final. Y lo mismo para el universo. El universo podría ser infinitamente viejo, pero tener un final. El universo podría haber empezado hace un tiempo finito, pero durar para siempre. O podría haber existido siempre y no terminar nunca. Estas son las posibilidades lógicas. Y es curioso que los mitos humanos contemplen algunas de estas posibilidades, pero no otras. Pienso que en Occidente está bastante claro que hay un modelo de ciclo de vida humano o animal que ha sido extrapolado al cosmos. Es natural creerlo así, pero al cabo de un rato me parece que sus limitaciones quedan claras. También debería decir algo sobre el segundo principio de la termodinámica. Un argumento que a veces se utiliza para justificar una creencia en Dios es que el segundo principio de la termodinámica dice que el universo como un todo se agota, es decir, la cantidad total de orden en el universo debe disminuir. El caos debe aumentar a medida que pasa el tiempo, o sea, en el universo entero. Eso no quiere decir que en un escenario determinado, por ejemplo la Tierra, la cantidad de orden no pueda aumentar. Y es evidente que ha aumentado.
Los seres vivos son mucho más complejos, tienen más orden que la materia prima de la que se formó la vida hace 4.000 millones de años. Pero este aumento del orden en la Tierra se produce y es bastante fácil calcularlo a expensas de un descenso en el orden del Sol, que es la fuente de la energía que hace funcionar la biología terrestre. No está claro, por cierto, que el segundo principio de la termodinámica sea aplicable al universo como un todo, porque es una ley experimental y no tenemos experiencia del universo como un todo. Pero siempre me ha parecido curioso que los que desean aplicar este principio a temas teológicos no pregunten si Dios está sometido a él, porque si lo estuviera, solo podría tener una vida finita. Además, se aprecia un uso asimétrico de los principios de la física cuando la teología se enfrenta a la termodinámica. Por otra parte, si hubiera una primera causa no causada, no implicaría nada en absoluto sobre la omnipotencia o la omnisciencia, ni sobre la compasión, o ni siquiera el monoteísmo. Y Aristóteles, en realidad, infirió varias decenas de primeras causas en su teología. La segunda teoría occidental habitual que utiliza la razón con referencia a Dios es la llamada teoría del diseño, de la que ya hemos hablado, tanto en el contexto biológico como en la encarnación astrofísica reciente llamada principio antrópico. Es, en el mejor de los casos, un argumento de analogía, es decir, que algunas cosas fueron hechas por humanos y ahora nos encontramos con algo más complejo que no fue hecho por nosotros, por lo que quizás fuera hecho por un ser inteligente, más dotado que nosotros. Bueno, puede ser, pero no es un argumento convincente. Antes he intentado subrayar hasta qué punto una mala interpretación, el fracaso de la imaginación y sobre todo la falta de conocimiento de nuevos principios subyacentes pueden inducirnos a error sobre el argumento basado en el diseño. Las extraordinarias ideas de Charles Darwin sobre el aspecto biológico de la teoría del diseño proporcionan claras advertencias de que hay principios subyacentes en el orden aparente que todavía no somos capaces de adivinar. Sin duda hay mucho orden en el universo, pero también hay mucho caos. Los centros de las galaxias explotan cada cierto tiempo, y si ahí fuera hay mundos habitados y civilizaciones, son destruidos a millones con cada explosión de un núcleo galáctico o de un cuásar. No parece que haya un dios o diosa que sepa lo que está haciendo. Más bien parece un aprendiz de Dios que se ve superado. A lo mejor empiezan en los centros de las galaxias y al cabo de un tiempo, cuando tienen un poco de experiencia, se les adjudican misiones más importantes. También está el argumento moral de la existencia de Dios, atribuible generalmente a Immanuel Kant, que era muy bueno a la hora de mostrar las deficiencias de algunas teorías. La suya es muy sencilla. Es simplemente que somos seres morales. Por tanto, Dios existe. Es decir, ¿cómo sabríamos si no que somos morales? Bueno, para empezar, podría arguirse que la premisa es dudosa. ¿Hasta qué grado puede afirmarse que los humanos somos seres morales sin la existencia de alguna fuerza de policía? Está cuando menos abierta a debate, ¿no? Pero dejemos eso por el momento. Muchos animales tienen códigos de conducta. El altruismo, los tabúes del incesto, la compasión hacia los más pequeños, se encuentran en todo tipo de especies. Los cocodrilos del Nilo llevan los huevos en la boca durante enormes distancias para proteger a sus crías. Podrían hacer una tortilla con ellos, pero deciden no hacerlo. ¿Por qué? Porque los cocodrilos que disfrutan comiéndose sus huevos no dejan descendencia. Y, con el tiempo, lo único que queda son cocodrilos que saben cómo ocuparse de sus crías. Es fácil de ver. Y sin embargo, tendemos a pensar que, en cierto modo, se trata de un comportamiento ético. No estoy en contra de ocuparse de los niños. Al contrario, estoy francamente a favor. Lo que digo es que, si estamos poderosamente motivados para ocuparnos de nuestros jóvenes, o de los jóvenes de todo el mundo, de ello no se deduce que sea Dios quien nos obligue a actuar así. Puede ser la selección natural, que es lo más probable. Más aún, una vez los humanos adquirimos conciencia de nuestro entorno, podemos entender las cosas y podemos ver lo que es bueno para nuestra supervivencia como comunidad, nación o especie y tomar medidas para garantizarla. No está más allá de nuestra capacidad. No veo claro que se requiera la existencia de Dios para explicar el grado limitado, pero real, de comportamiento moral y ético patente en la sociedad humana. Después tenemos la curiosa teoría, exclusiva de Occidente, llamada teoría ontológica, que generalmente se asocia a San Anselmo, que murió en 1109. Es muy simple. Dice: Dios es perfecto. La existencia es un atributo esencial de perfección. Por tanto, Dios existe.
¿Se ha entendido? Lo diré otra vez. Dios es perfecto. La existencia es un atributo esencial de perfección. No se puede ser perfecto si no se existe, dice Anselmo. Por tanto, Dios existe. Aunque esta teoría atrajo durante un breve periodo a pensadores significativos, Bertrand Russell describe que de pronto pensó que Anselmo podía tener razón, bueno, durante unos 15 minutos, no se considera una teoría con éxito. El lógico del siglo XX, Ernest Nagel, dijo de él que era confundir la gramática con la lógica. ¿Qué significa Dios es perfecto? Se necesita una descripción de qué constituye la perfección. No basta con decir perfecto y no preguntar qué significa. ¿Y cómo sabemos que Dios es perfecto? A lo mejor el Dios que existe no es el perfecto. A lo mejor solo existen los imperfectos. Y entonces, ¿por qué esta existencia es un atributo esencial de perfección? Todo son palabras. En realidad hay una afirmación perteneciente al budismo que, creo que bajo una luz amable, dice que su Dios es tan grande que ni siquiera tiene que existir. Y este es el contrapeso perfecto al argumento ontológico. En todo caso, no creo que el argumento ontológico sea convincente. Después está el argumento de la conciencia. Pienso, luego, Dios existe. Es decir, ¿cómo podría si no llegar a existir la conciencia? De hecho, nuestro conocimiento de los detalles de la evolución de la conciencia es mínimo. Está en el orden del día de la futura ciencia neurológica. Pero sabemos, por ejemplo, que una lombriz metida en un tubo de ensayo en forma de I, con, por ejemplo, una descarga eléctrica en la ramificación derecha y comida en la izquierda, aprende rápidamente a tomar la izquierda. ¿Se puede decir que un gusano tiene conciencia si después de una cierta cantidad de intentos es capaz de saber invariablemente dónde está la comida y dónde no está la descarga? Y si un gusano tiene conciencia, ¿puede tenerla también un protozoo? Muchos microorganismos fototrópicos saben ir hacia la luz. Tienen una especie de percepción interna de dónde está esta. Y nadie les ha enseñado que sea bueno ir hacia ella. Tenían la información en su material hereditario codificado en sus genes y cromosomas. Bueno, ¿puso Dios esta información allí? ¿O puede haberse desarrollado por selección natural? Está claro que para la supervivencia de los microorganismos es bueno saber dónde está la luz, especialmente para los que fotosintetizan. Sin duda es bueno para los gusanos saber dónde está la comida. Los gusanos que no logran entender dónde está la comida dejan poca descendencia. Después de un tiempo, los que sobreviven saben dónde está la comida. Los descendientes fototrópicos o fototácticos tienen codificado en su material genético cómo encontrar la luz. No parece que Dios haya tenido que participar en el proceso. Puede ser, pero no es un argumento convincente. Y la opinión general de muchos, no todos, los neurobiólogos, es que la conciencia es una función que depende del número y la complejidad de las conexiones neuronales del cerebro. La conciencia humana es lo que aparece cuando se llega a algo así, como de 10 a la 11 neuronas y 10 a la exponencia 14 de sinapsis. Esto plantea todo tipo de preguntas. ¿Cómo es que la conciencia, cuando se tienen 10 a la exponencial 20 o 10 a la exponencial 30 sinapsis? ¿Qué podrá decirnos a nosotros un ser así, distinto a lo que nosotros podemos decirle a las hormigas? Así pues, al menos a mí no me parece que el argumento de la conciencia, un continuo de conciencia recorriendo los reinos animales y vegetales, demuestre la existencia de Dios. Tenemos una explicación alternativa que parece funcionar muy, pero muy bien. No sabemos los detalles, aunque el estudio de la inteligencia artificial pueda ayudar a clarificarlo. Apenas puede decirse, pues, que sea convincente. Después está la teoría de la experiencia. La gente tiene experiencias religiosas, de eso no cabe duda. Las tienen en todo el mundo y hay algunas similitudes interesantes en las distintas experiencias religiosas que ocurren en todo el planeta. Son poderosas, emocionalmente de lo más convincentes y a menudo conducen a la gente a reformar su vida y a realizar buenas obras, aunque también ocurre lo contrario. Bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, no pretendo de ningún modo poner objeciones o ridiculizar las experiencias religiosas, pero la pregunta es, ¿puede una experiencia así proporcionar pruebas de la existencia de Dios o dioses que no sean anecdóticas? 1 millón de casos de ovnis desde 1947 y, sin embargo, por lo que sabemos, ninguno de ellos se corresponde con visitas a la Tierra de naves espaciales de otra parte. Un gran número de personas puede tener experiencias profundas y conmovedoras y que, sin embargo,
no se correspondan con nada parecido a un sentido exacto de la realidad externa. Y lo mismo puede decirse no solo de los ovnis, sino también de la percepción extrasensorial, los fantasmas, los duendes y cosas así. Todas las culturas tienen cosas de este tipo, lo que no significa que existan todos, no significa que exista ninguno de ellos.